pero el descenso es más progresivo, es más lento, tarda más horas, pero lo hace de forma también bastante rápida. Esta que es de acción intermedia, la NPH, fíjense, tarda en producir más su acción, tarda mucho más tiempo que las anteriores, pero cuando llega a su pico máximo hace una meseta, no es tan picudo su descenso, ¿sí? Entonces hace una pequeña meseta y después va descendiendo progresivamente en varias horas. Y finalmente tenemos las insulinas de acción prolongada, que se llaman así, porque actúan en periodos largos de tiempo, pero fíjense, estas dos, la de Temir y la glargina, no son picudas. O sea, no hacen picos así como estos tan gigantes, sino que tienen una acción que se eleva poco, pero es sostenido en el tiempo, porque fíjense, a lo largo de las horas van produciendo un efecto similar hasta más o menos las 24 horas de acción, ¿sí? Ahora la pregunta es, porque si se fijan entre una y otra, la diferencia en tiempo de acción, en intensidad de acción y en duración de acción es significativa. La pregunta es, ¿cuál será mejor? ¿Las de acción rápida, las de acción prolongada o las de acción intermedia? Depende. ¿De qué? Del estado del paciente. Muy bien, incluso puedo usar combinadas las de acción rápida con las de acción prolongada, por ejemplo, dependiendo de qué necesito en el paciente. Normalmente, estas que son así más picudas, más intensas, me van a servir para las crisis, para situaciones donde tengo que bajar rápido la glicemia del paciente. Pero no puedo estarle dando así dosis de ataque todo el tiempo al paciente, porque además, fíjense, esta, por ejemplo, a las 5 horas ya no tengo efecto. Entonces, cada 5 horas le voy a dar. No, pero sí la dosis de ataque me va a ayudar a estabilizar al paciente y después puedo darle una de acción intermedia o de acción prolongada que me va a durar más tiempo, ¿sí? Entonces, este grafiquito nos refuerza este concepto y nos muestra las de acción, como hemos dicho, ¿no? Las ultra rápidas, las regulares, las intermedias y las prolongadas. Pero además nos hace una diferencia importante, porque antes teníamos los análogos de insulina, que son más sintéticos, ¿sí? Y pues las últimas que se han ido produciendo son las insulinas humanas biosintéticas, que son más estables y producen menos reacciones de hipersensibilidad. Pero, pues dependiendo de las necesidades que tengamos, podemos usar combinaciones inclusive de estas, ¿no? Y están por colorcitos. Entonces, por ejemplo, dentro de las humanas biosintéticas, vamos a ver a la NPH y a la insulina regular. Y dentro de los análogos de insulina tenemos la lispro, aspartato, glucina, la NPL, la D-glutec, la glargina y la D-temir. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las de acción ultra rápida, hemos dicho estas, hacen picos grandes y bajan rápidamente. Entonces, normalmente estas se usan de forma preprandial, ¿sí? En cambio, las de acción regular, que es un poquito más lenta, sus curvas no son tan picudas, puedo utilizar 4 veces al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intervalos de dosis requieren una dosis sistemática para mantener el efecto. Son buenas, potentes, no tanto como estas de acción ultra rápida, pero su efecto se va a perder en un par de horas. Las de acción intermedia, fíjense, lo puedo dar al paciente 2 veces por día, porque me duran periodos ya un poquito más prolongados de tiempo y con 2 dosis diarias va a estar bien. Y las de acción prolongada en general se usan una sola vez al día porque, como hemos visto, no me hacen curvas picudas, pero me mantienen su acción a lo largo de todo el día, ¿sí? Como ya dijimos antes, no es que una sea mejor que la otra, sino que depende qué estoy buscando en el paciente. Y la mejor insulina siempre va a ser la que me mantiene niveles glicémicos más estables a lo largo del día. Y para cada paciente eso va a ser diferente. Si puedo con una sola dosis diaria mantener niveles estables de glicemia, maravilloso, uso solamente una. Pero si con una no puedo, ni modo, pues tengo que usar 2, 3, 4, las que necesite, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir viendo y desglosando esta clasificación. Fíjense, aquí están las de acción rápida o ultra rápida, como les dicen otros autores. Ya hemos mencionado cuáles son. Le damos al paciente preprandial. ¿Por qué? Porque van a iniciar su acción entre 5 a 15 minutos. Tienen un pico de acción alrededor de los 45 a 75 minutos, que quiere decir
que rápidamente van a producir su efecto, ¿sí? ¿Y por qué le doy preprandial? Porque voy a tratar de coincidir el momento donde existe el máximo nivel de glicemia del paciente con el momento en que existe la máxima acción del fármaco, ¿sí? Para tener la mayor eficacia terapéutica. Y ese efecto así tan intenso que produce nos va a durar alrededor de 2 a 4 horas. Por lo tanto, después de ese tiempo ya no tengo acción, ¿sí? Pero en general ese tiempo es suficiente para hacer una estabilización rápida del paciente y a partir de ahí le doy una dosis de mantenimiento con otro tipo de insulina. Entonces, fíjense, como son monómeros en su estructura química, su absorción es muy rápida, tienen muy poca variabilidad de respuesta y eso hace que sean fármacos bastante predecibles. Nos van a permitir un mejor control glicémico con baja incidencia de hipoglicemia. La pregunta es, ¿por qué su incidencia de hipoglicemia será bajita, considerando que producen curvas tan picudas, efectos tan potentes, diríamos? ¿Por qué su incidencia de hipoglicemia será baja? Que la acción es rápida y no va a causar la hipoglicemia. De hecho, sí pueden producir hipoglicemia, en ningún lado dice que no pueden, Porque pero se su administra incidencia es en- menor que de las otras. ¿Por qué? Porque se administra en una crisis de hiperglicemia. Bueno, el nivel glicémico es importante, sí, obviamente si está alto, la probabilidad de que baje mucho es baja, ¿no? Pero principalmente está ligado al corto tiempo de acción que tiene. Entonces no da tiempo, por decirlo así, de que la glicemia se baje demasiado, porque ya se va a ir perdiendo su efecto, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a insistir, eso no significa que no puedan producir hipoglicemia. Sí pueden producir hipoglicemia. ¿Cuándo? Cuando el paciente recibe la insulina y no recibe el alimento. Entonces, cuando usamos insulinas, tienen que ser súper enfáticos con el paciente de que tiene que comer cuando va a usar su insulina. Porque si no, fácilmente nos va a producir hipoglicemia. ¿Y cuál es el principal riesgo de la hipoglicemia? Daño. ¿Daño cerebral? A ver, les cambio la pregunta. ¿Cuándo se muere más fácil el paciente? ¿Cuando hay hipoglicemia o cuando hay hiperglicemia? Ah, porque tiene un cáncer cerebral. ATP, ¿Con cuál se muere? ¿Hipo? Con hipo se muere en un par de horas. Con hiper se muere en años. ¿Sí? O sea, las dos son peligrosas, pero la hiper lo va matando lentamente, poco a poco. ¿Sí? Pero la hipo en un par de horas puede entrar en coma hipoglicémico y se muere. Entonces la hipoglicemia es mucho más peligrosa que la hiper. ¿Sí? Así que hay que ser bien enfáticos con la alimentación cuando el paciente recibe insulina. ¿Sí? La gran desventaja de estas de acción súper rápida, que son maravillosas y tienen acción súper potente, es el costo. Son súper caras. Tanto que van a ver que ni siquiera en nuestros hospitales solemos manejar las de acción ultra rápida. Porque si comparamos una insulina, qué sé yo, una cristalina, una NPH con una Lispro, por decirles, una cuesta $60 y la otra 600. Así es la diferencia. ¿Sí? Entonces, en general, la mayoría de nuestros hospitales, por lo menos, no usan estas de acción ultra rápida, porque son muy costositas. Bien, las de acción breve o regular, ahí está, pues la regular, conocida, hemos dicho como ordinaria, como cristalina. Esta, más o menos entre 30 a 45 minutos antes de las comidas se debería usar, porque su acción va a aparecer más o menos a los 30 minutos. Entonces, fíjense, el objetivo es el mismo, ¿no? Que cuando tengo el máximo efecto de la insulina, tenga la máxima concentración de glucosa en sangre para disminuir el riesgo de hipoglicemia, ¿sí? Y potenciar la efectividad del fármaco. Su pico de acción va a durar más o menos entre 2 a 3 horas y su tiempo de acción alrededor de 5 a 6 horas. Por eso decimos, idealmente, 4 veces al día, ¿sí?
Esta es una de las más utilizadas en cetoacidosis diabética, en pacientes diabéticos sometidos a cirugías, en pacientes diabéticos que presentan infecciones, y es mucho más barata que la lista. ¿Sí? ¿Por qué será que un paciente diabético que va a ser sometido a una cirugía tiene riesgo de descompensar su diabetes? O un paciente diabético con una infección, por decir si tiene, no sé, infección urinaria, tiene alto riesgo de descompensar su diabetes, aún recibiendo sus fármacos. ¿Qué será? Y van a ver que la mayoría de los pacientes que llegan con síndrome metabólico, con cetoacidosis, o tienen neumonía, o tienen pielonefritis, o tienen algún cuadro infeccioso, o ha pasado algún problema grave en la casa y demás. ¿Por qué será? Sí, es el estrés, pero ¿qué genera el estrés? Porque no hablamos solo de estrés emocional, ¿no? Puede ser también estrés físico, estrés de varios tipos, pero ciertamente sí. Si se pelea con la familia fuerte, el paciente y el renegón y demás, seguro que se va a descompensar su diabetes, seguro que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que se descompense? ¿Qué va a hacer que se descompense? El cortisol, pues. Se libera cortisol. ¿Y el cortisol qué hace con la insulina? Produce resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, cualquier situación de estrés en un paciente diabético va a generar resistencia. Y a pesar de estar recibiendo tratamiento, puede fracasar su tratamiento y descompensarse. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos de las de acción intermedia, ahí está la NPH, la NPL, inician su acción entre 2 a 4 horas aproximadamente y su pico es entre 4 hasta 12 horas. Y nos pueden durar incluso hasta de 18 horas algunas, ¿no? Entonces, suficiente 2 administraciones diarias y el paciente va a estar muy estable, muy bien controlado. ¿Qué ventajas tienen? También se pueden usar estas de acción intermedia en pacientes descompensados, con cetoacidosis, que van a ser sometidos a cirugías, que tienen infecciones, etc. Y también es más barata que la lipro. En realidad la NPH y la cristalina son las que más se tienen en nuestros hospitales y son las que más se usan en pacientes con problemas glicémicos. Las de acción larga, hemos mencionado algunas como Glargine, Detemir, Deglutec, entre algunas de ellas. Fíjense, su inicio de acción es entre 1 hasta 2 horas, ¿sí? Y no tienen pico de acción, sino que se mantienen, hemos dicho, mesetitas, se mantienen bastante estables durante el tiempo que van a producir su acción. Y más o menos entre las 3 y las 9 horas van a alcanzar esa mesetita y ahí se van a mantener a lo largo del día. En general duran entre 18 a 24 horas. La de Glutec, más de 40 horas inclusive, entonces fíjense, es bastante estable por mucho más de 24 horas. Por eso estas se recomiendan una sola administración. ¿Sí? ¿Se pueden mezclar estas de acción larga con las de acción intermedia y las de acción breve? Claro que sí. Si lo necesito así, o esa me sirve para impregnar y esta me mantiene al paciente, son muy buenas asociaciones farmacológicas. La desventaja de estas de acción prolongada, porque diría, no, wow, pero me está manteniendo 40 horas de efectividad en el paciente, pues mejor. La desventaja es que su farmacocinética es adversa. ¿A qué se referirá con la farmacocinética adversa? ¿Qué creen? ¿Qué significará? ¿Puede producir hipoglucemia? ¿Cómo? ¿Puede producir hipoglucemia? Todas las insulinas pueden producir hipoglicemia. ¿Qué sería la farmacocinética adversa?
¿Qué es la farmacocinética? Muy bien, que corresponde a absorción, distribución, metabolismo, eliminación, ¿sí? Entonces, fíjense, estas como duran justamente tantas horas, su acción es tan larga, en esa cantidad de horas que van a durar sus acciones, ¿será que el paciente puede tener algunas modificaciones significativas en la glicemia? ¿Por qué? ¿Será? ¿Qué podría cambiar? Por ejemplo, resulta que el pacientito normalmente pues está en su casita, riega sus plantitas, se sienta en el patiecito a leer unos libritos. Esa es su actividad cotidiana. Y hoy día vinieron los hijos y le dijeron, abuelito, vamos a ir al mercado y a la feria de la trucha, entonces vamos a ir a comer, y se lo han llevado todo el día caminando, algo que habitualmente no hace. ¿Sí? ¿Qué pasaría con su fármaco? ¿Qué riesgo tiene el paciente de hacer hipoglicemia o hiperglicemia? ¿Qué riesgo tendrá? Hipoglicemia, muy bien, porque fíjense, aparte del fármaco que está recibiendo, está realizando actividad física que va a gastar energía, pues, que normalmente no hace, ¿sí? Y puede ser excesivo el fármaco a pesar de que no hemos modificado la dosis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si este pacientito normalmente está en su casita, cocina su comidita, cuida bien su dietita, etcétera, y los hijos han venido y dicen, vamos a hacer parrillada, ya ven, abuelito, vas a comer, y le hacen comer parrillada? ¿Qué podría pasar? ¿Hiper o hipo? Hiper. Misma dosis del fármaco, mismo todo, pero ha comido más hoy día, ¿sí? Entonces, fíjense, son tantas horas que el fármaco va a estar produciendo su acción, que cualquier factor de variación puede hacer que la respuesta farmacológica se altere. No porque el fármaco esté cambiando, sino porque el organismo, el paciente, está recibiendo estímulos diferentes, está actuando diferente. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dicen en relación a las mezclas de insulina? ¿Para qué mezclaría estas insulinas? Como ya hemos ido diciendo, cuando necesito mejorar la efectividad del tratamiento que estoy realizando, ¿sí? Por ejemplo, con una reacción rápida no estoy logrando mantener en el tiempo el efecto, entonces mezclo con una de acción intermedia o de acción prolongada, ¿sí? O estoy usando mi acción prolongada, pero resulta que estoy manejando niveles de glicemia preprandial muy altos, no está bien controlada. Entonces potencio para ir mejorando mis controles glicémicos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de las asociaciones que hay. Por ejemplo, NPH irregular, que es una asociación común. Hay preparados que ya vienen juntos de 70-30, otros de 50-50, por ejemplo. NPL-LISPRO también es una asociación común. La habitual es de 75-25, 50-50. También tenemos asociaciones de protamina y de aspartato con 70-30 y así. Y también puede ser que el paciente se coja sus dos frasquitos separados y yo le digo, le vas a poner tantas unidades de este y tantas unidades de este. Obviamente, si es un paciente viejito que no mira bien, que ya sus ojitos le fallan y demás, es mejor darle las que ya vienen combinadas, ¿no? Para evitar riesgos de administración inadecuada de dosis, ¿sí? Bien. Si hablamos de las especies de insulina, pues las primeras que se han sintetizado eran de res y de cerdo. Fíjense, la insulina de res tiene 3 antígenos diferentes de la estructura de insulina humana. En cambio, la de cerdo tiene un solo aminoácido diferente. Entonces, la de cerdo es muy parecida a la nuestra, ¿sí? Y pues esa es la que menos reacciones de hipersensibilidad, de reacciones antígeno-anticuerpo produce. Pero actualmente la tendencia es usar las humanas, ¿no? La Humulin, la regular, la NPP, las lentas, las ultralentas y demás. Se dice que se tiene purificada la mezcla cuando se ha logrado depurar las proinsulinas y se ha logrado bajar a menos de 50 partes por millón de proinsulina en la mezcla, ¿sí?
por cromatografía en gel, pero es más para conocimiento general, no nos estresen mucho con eso. Esto sí nos interesa de forma muy importante. Fíjense, los envases habituales vienen de 100 unidades por ml, es decir, tienen 100 unidades por cada ml y los envases vienen de 10 ml, por lo tanto, ¿cuántas unidades tendría? 1000. Muy bien. Entonces, si se acuerdan, dijimos, ¿no? Si le doy 0.3 o 0.4, le voy a dar entre 21 y 28 unidades a un paciente, ¿sí? Y si estamos diciendo que un ml tiene 100 unidades, en ml, ¿cuántos serían esas 28 unidades? A ver, calculen. ¿Cuánto sería?